todos, buenos días, gracias por estar aquí, este domingo a primera hora también, a todos los que estáis viendo desde internet. Es el primer directo que hacemos con este formato. También grabaremos esta charla para después colgarla en el canal de YouTube. Así que os saludo a todos y gracias por estar aquí. Es importante que haya espacios, que haya lugares en los que podamos de alguna forma transmitir, compartir la experiencia acumulada, compartir una forma diferente de vivir, ¿no? Más en estos tiempos tan revueltos, es muy importante que cada uno haga su parte, ¿no?, en la medida de lo posible para mejorar este mundo. Hay muchas veces que, llevados por las noticias, lo que nos quieren poner en las noticias, por la propaganda, puede parecer que es como una misión imposible, que no podemos hacer nada por mejorar este mundo, pero tenemos que vivir en la confianza de que sí que es posible. Cada uno de nosotros ha venido a este mundo a hacer su labor, y cuando hace su labor encuentra la mejor forma de ayudar a todos los seres a salir del dolor y del sufrimiento y ayuda a crear un mundo mejor. En la enseñanza se dice que es más importante ayudar a los demás o la enseñanza, la práctica. Muchos dirían, o muchos suelen decir, que ayudar a los demás. Desde el punto de vista superior no es así. Desde el punto de vista superior uno tiene que aprender qué es ayudar a los demás. ¿Qué es ayudar a los demás? ¿Y de dónde sale el impulso de querer ayudar a los demás? Son cuestiones que uno se tiene que preguntar, porque personas que ayudan hay muchas, de una forma u otra. Pero cuando hablamos en términos de terapia, términos terapéuticos o términos de espiritualidad o desde una forma más amplia en términos de conciencia, no cualquier cosa vale. Entonces es muy importante no confundirnos y el primero hacer el trabajo que hemos venido a hacer en esta vida, o sea, resolvernos a nosotros mismos, y después lo demás ya se andará. Uno tiene que primero iluminar y sanar su propia vida, sus propias oscuridades, los síntomas y las dificultades de su vida, y después, ¿no?, cuando llega el momento, empezar a compartir el trabajo que ha hecho y ayudar a los demás a hacer lo que él mismo ha hecho. ¿Esto por qué lo digo? No puedo decir, parece un tanto una crítica, por supuesto que lo es, claro que sí. Porque cuando yo era pequeño, todavía vivía Franco, entonces muchas de las cosas que vemos ahora, o que tenemos acceso ahora, estaban prohibidas. Y se ha pasado me acuerdo que de adolescente, los que decían que iban al psicólogo, que la mayoría de personas lo ocultaban. ¿Por qué lo ocultaban? Porque en la mente de la ignorancia de las personas, pues pensábamos que si iba al psicólogo estará loco. Era lo que había en esa época. Y entonces se ha pasado de no me creo nada
al me lo creo todo. Se han pasado de un catolicismo cerrado, obligatorio, ¿no? Más allá de si se iba a misa o no, era una sociedad catolizada y en muchos ámbitos lo sigue siendo, y se ha pasado al otro extremo, al vale todo. Cualquier persona puede hacer terapia hoy en día, cualquier persona ávida, llevado por su avidez y de su ignorancia y algunas veces malevolencia, también creen que pueden organizar ferias, encuentros, sin tener el más mínimo respeto por el tiempo, por el esfuerzo, por el trabajo de los demás. Gente que no está preparada e intenta llevar adelante un proyecto que no está capacitado para hacerlo, ¿no? Y entonces después pues se ve en los resultados. Bien. Pues de este preámbulo. Entonces, por un lado sí que quiero dar las gracias de que podamos difundir el trabajo que estamos haciendo, la labor que estamos haciendo. Y por otro lado, pues es una crítica diciendo, no vale cualquier cosa, no de cualquier manera. O se hace tal y como se tiene que hacer, o mejor no hacer nada. O sea, no empeoréis las cosas, tanto en los que intentan organizar eventos como en los que quieren ser terapeutas o quieren ayudar a los demás en términos espirituales. Sería más importante que primero uno se cuestionase por qué lo quiere hacer, de dónde viene el impulso, ¿no? Primero resolver todo eso y después, bueno, ya veremos. Esto es importante porque pese que el primer curso que hacemos, el curso básico, pone formación de terapeutas, en general, las personas que vienen lo hacen para trabajarse a sí mismas, para resolverse como seres humanos, resolver su vida, las circunstancias de su vida, y después ya veremos. Muchas veces uno quiere ser terapeuta, quiere ser brujita, quiere ser espiritual, quiere meditar, llevar grupos de meditación y todo eso, y no se da cuenta que solamente está siguiendo el impulso ciego de otra tendencia inconsciente por la reverberación de las memorias de lo que se suele llamar existencias pasadas. No hay un verdadero entrenamiento, muchas veces, no hay una verdadera sanación previa antes de hacer eso. Entonces muchas personas vienen con ese impulso, bueno, vamos a depurar todo esto. Vamos a depurarlo significa, vamos a clarificar las tendencias inconscientes que hace que uno desee o que quiera hacer eso. Y después ya veremos. Después ya veremos significa que primero se ve de una forma y después se ve de otra. Por eso lo que estamos hablando es algo muy difícil y muy complicado. La sanación y el desenvolvimiento de la conciencia es muy difícil en el sentido de que cada persona se cree que la realidad que percibe, eso es la verdad. Que eso es la verdadera realidad. Porque es obvio, lo estoy viendo. No se da cuenta de que en verdad lo único que percibe es la interpretación, la representación mental de los estímulos que está percibiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que es la realidad que se crea en su propia mente, pero que no es la realidad en sí. Entonces, el ayudar a las personas o hacer el trabajo que uno ha venido a hacer en esta vida, principalmente va dirigido a funcionar de una forma diferente. No es creer en cosas diferentes, no es creer en que somos un alma, somos luz, ¿no? Y que, bueno, si medito, pues todo irá bien y Dios me va a solucionar la vida, ¿no? O voy a ser un supermaestro, ¿no? No, vamos a clarificar de dónde viene ese impulso, vamos a hacer el trabajo con nosotros mismos y
ir resolviendo las tendencias inconscientes que hacen que en nuestra vida se den las circunstancias vivenciales que se dan, incluidas en este cuerpo físico. O sea, el cuerpo físico está incluido. Estoy hablando de síntomas físicos, de problemas de pareja, de problemas sexuales, de problemas con el dinero, problemas con el trabajo, de diferentes ámbitos, de dolor emocional, ¿no? La depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera. Primero hay que hacer el trabajo con uno mismo, que eso es lo más complicado. ¿Por qué? Porque toda esta sociedad está orientada a que las personas estén distraídas. Y hoy en día, esto que se llama espiritualidad, hoy en día, esto que se llama despertar, etcétera, se ha convertido en otra distracción. Antes era la distracción de los católicos del domingo por la mañana. Y ahora se ha convertido en, bueno, ya no voy a nombrar, pero lo podéis ver, ¿no? La distracción de las ferias de fin de semana, las distracciones del taller de fin de semana, pensando que eso de la espiritualidad se va a resolver en un taller de fin de semana, ni en uno ni en 50. Lo siento. No se va a resolver de esa forma, sino que en muchas ocasiones hoy en día, y más porque todos tienen que ser super guays, haber descubierto algo nuevo, una terapia nueva, poner su nombre a la terapia de turno que se hayan inventado, que en verdad no se inventan nada. Si en verdad la mayoría de cosas que se están haciendo están fuera del contexto porque están robadas de las tradiciones iniciáticas tradicionales, ¿no? Son cosas que se han embellecido, se le ponen palabras modernas y uno se cree o vende que está haciendo una terapia nueva y no es así. Hay mucha distorsión, hay muchas brumas que se siguen manifestando también en este nivel. Así que uno no puede escapar de sí mismo. Y da igual cambiar una distracción por otra. Da igual ir a la playa, a la montaña, que a un taller de fin de semana. Cuando uno se lo toma de esta forma y no se implica con el cuerpo, con la mente y con el espíritu, por llamarlo de alguna forma, 100% con ello, significa que cuando uno comprende verdaderamente de lo que estamos hablando, uno puede ver que toda la vida está implicada en ello. No es un ratito, no es de 5 a 6 que voy a hacer yoga. El yoga de Occidente, claro, no tiene nada que ver con el verdadero yoga. No quiero molestar a nadie, no os enfadéis. Y si os enfadáis, pues lo tenéis que trabajar. Son síntomas. Hay que hacer algo que es muy difícil, que es el mirarse a sí mismo, el ver la realidad de uno mismo, ver la realidad de las causas que hacen que se dé la vida que se da en nosotros, esclarecerlo. Esclarecer eso significa esclarecer toda nuestra vida, hasta la infancia, gestación, nacimiento, y también las tendencias inconscientes que hacen que se den las cosas que se dan en nuestra vida, que se acerquen las personas que se acercan a nuestra vida. Entonces, pese a que todos los seres humanos, los seres animales, vegetales, en verdad son todas las existencias, están movidas por un impulso de felicidad, un impulso de vivir o de experimentar el máximo gozo, la máxima felicidad, la máxima completitud. Entonces, cuando vemos que en nuestra vida se dan síntomas físicos, se dan dolores físicos, dolores en el cuerpo físico, dolores al trabajar o dedicarnos a cosas que no nos apetece hacer, ¿no? Llevar una vida que no nos apetece, el dolor
de juntarnos con según qué personas o tener que separarnos de algunas personas. Cuando pretendemos ser profundamente felices y en verdad, pues, en nuestro cuerpo emocional somos seres humanos, también somos emocionales. Uno está viviendo a través del deseo, de la avidez, de la codicia, ¿no?, del rechazo, del odio, de la rabia, o de la indiferencia, de la apatía, de la falta de impulso vital. Cuando uno, también somos seres mentales, tenemos una mente representativa, tenemos una estructura mental. Entonces, cuando vemos que las estructuras de nuestra mente nos hacen sufrir, nos planteáis por qué creo lo que creo, por qué pienso lo que pienso, por qué pienso cosas que me hacen daño. Si es mi pensamiento, ¿por qué no paro mi mente? Como seres mentales y también como seres humanos, se genera en nosotros una mente representativa que lo que hace es hacer representaciones mentales de la realidad. Y muchas veces esas representaciones de la realidad no cuadran con la realidad como es en sí. Y eso también nos hace sufrir. Entonces, cuando estamos hablando de todo esto, estamos señalando en una dirección, ¿no?, que pretendemos ser felices, ¿no? Eso está en lo más profundo de todos los seres, de todas las existencias, todos los tipos de existencia, pero nos encontramos continuamente con la dificultad, el dolor y el sufrimiento. Eso nos tiene que dar que pensar. Eso es lo que quiere decir en las tradiciones iniciáticas, que uno está viviendo en unas condiciones, uno está viviéndose y viviendo la realidad desde lo que se llama ignorancia. Ignorancia no es un insulto, ignorancia es una forma de funcionar. Ignorancia significa que la luz innata de nuestra naturaleza original está opacada, está oscurecida. Quiere decir que el proceso cognitivo que hace que conozcamos la realidad y la respuesta no es adecuada a la realidad del sí. Quiere decir que la percepción es limitada, distorsionada, limitante. Y eso hace que manifestemos, experimentemos dolor y sufrimiento y lo queramos o no, transmitamos ese dolor y sufrimiento a los demás. Entonces, ese es el trabajo principal que uno tiene que realizar, el coger y sanar, ¿no?, a nivel físico, emocional y mental. Significa que conforme vamos trabajando y vamos resolviendo las causas profundas que hacen que nos pase lo que nos pasa, empieza a cambiar nuestro cuerpo físico y empiezan a cambiar las circunstancias vivenciales, las circunstancias que experimentamos en nuestra vida. Eso es muy importante, porque igual que uno hace imágenes ilusorias de la realidad, también hace imágenes ilusorias de su sanación y su nivel espiritual. Hay mucho fantasioso en este mundo. El trabajo no es cambiar una creencia por otra. El trabajo no es cambiar una ilusión por otra. Sino el trabajo es funcionar de una forma diferente. Por eso se ve muchas veces que es obvio que muchas personas que están en el mundo espiritual están funcionando igual que todo el mundo. Muchos que dicen que son terapeutas están funcionando igual que todo el mundo. Y también hay mucho fascinado. Fascinación significa una ilusión creada en la mente, ¿no? Entonces, es un mundo muy escurridizo. Si ya a muchas personas les cuesta
ver claramente los hechos de la vida. El hecho significa lo que hay. Eso es muy difícil para muchas personas. En lo tangible, pues imaginaos en los mundos internos. Bien. Entonces, con la terapia de expansión de conciencia, que hay personas que dicen, una regresión, terapia de vidas pasadas. No. Terapia de expansión de conciencia, terapia de expansión de conciencia, por supuesto que está relacionado con lo que hay personas que llaman regresión, o relacionado con lo que hay personas que llaman terapia de vidas pasadas. Pero como en otros vídeos he hecho, no quiero reiterarme tampoco demasiado, en el trabajo consideramos, y es algo que se puede experimentar en el mundo interno, o llamado mundo interno, pues solamente es una forma de hablar, no estoy diciendo que eso sea así, sino que ya dijimos que no hay tiempo, ¿no? En la mente no hay tiempo. Eso es uno de los grandes errores que ha cometido el ser humano, trasladar la experiencia del tiempo físico a la mente, y lo que es más aberrante todavía son las personas que lo han llevado al nivel espiritual. Muchos que dicen que son espirituales han llevado el tiempo al nivel espiritual, y algunos dirán, no, pues ¿por qué decís que el alma evoluciona? O hay una confusión de niveles, ¿no? O hay una contradicción, ¿no? Pues en el tiempo tampoco evoluciona. ¿Pero qué hacemos con esto? Entonces, por supuesto que está incluido. Las experiencias de vidas pasadas es algo que surge de forma natural. Cuando un paciente está trabajando en profundidad con los dolores y las dificultades de la vida cotidiana, es algo que surge de forma habitual. Entonces, pero como he dicho otras veces, también se trabajan muchas experiencias de esta vida. No nos podemos saltar lo que nos ha sucedido en esta vida. Por eso hay muchas personas que se escaquean del trabajo que hay que hacer de sucesos de esta vida, yendo a experiencias de vida pasada o a otros mundos, o vete a saber qué cosas, ¿no? Ya, pero si uno ha tenido una violación a los 10 años, eso hay que trabajarlo terapéuticamente. El nacimiento en esta vida es obligatorio, ¿no? La gestación, la concepción, operaciones con anestesia general, accidentes donde ha habido, sobre todo si ha habido inconsciencia, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones, ha habido malos tratos, tanto en hombres como en mujeres, porque es indistinto, etcétera, etcétera. Todo eso son cosas que dejan su señal, su marca en la mente, y eso hay que trabajar, ¿no? Terapéuticamente. Entonces, también se trabaja el espacio entre vidas, y como en otras ocasiones he dicho, pues también expandir el paciente la conciencia de forma espontánea, es consciente de otros mundos, de otras realidades, y puede ver, ¿no?, cómo en su campo vibratorio hay diferentes energías o seres, y bueno, aprovechamos que todo esto sale para resolverlo. Esto es muy importante, es una terapia resolutiva, pero la cosa no se queda ahí. El nombre de terapia de expansión de conciencia es muchísimo más ajustado al trabajo que estamos haciendo, y también, y es algo muy importante, que va en línea a qué es el ser humano, cómo funciona el ser humano y cómo funciona la vida. Es muy importante porque la cosa no se queda ahí, porque hay niveles más profundos de conciencia que si la persona, si ese ser humano se da el tiempo suficiente, podrá acceder. Pero, pensando en una cosa, a la vida no se le engaña. A la conciencia, cuando hablo de la conciencia, hablo de la conciencia, si queréis, universal, no se le puede engañar, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas personas que quieren evitar el trabajo de hacer frente a sus oscuridades y utilizan técnicas, tácticas, truquillos, para tener expansiones de conciencia y conocer, en teoría, los mundos superiores, sin hacer este trabajo previo de sanación. Entonces, pensad en una cosa,
que la cuestión no es tener un pico de conciencia y una experiencia puntual de los niveles superiores de conciencia, que eso es bastante sencillo, sino la cuestión es estabilizarse en esos niveles de conciencia y pensar que, aunque la experiencia pueda ser original, ¿no? La persona, al volver a su estado donde está estabilizando en su vida cotidiana, el nivel de conciencia donde está estabilizado en su vida cotidiana, va a traducir esa experiencia de acuerdo a las tendencias que uno tenga. ¿Eso qué quiere decir? Que hará una traducción errónea de esa experiencia, sea verídica o no. Entonces, creo que en la historia ha quedado suficientemente, se ha visto claramente los efectos y hasta qué punto, ¿no? Los seres humanos han tenido una espiritualidad, una religión distorsionada, una espiritualidad, una religión que ha traído grandes dosis de dolor y de sufrimiento por las malas traducciones que se ha hecho de una experiencia que puede ser verídica. Entonces, no todo vale. Y el trabajo de conocerse a uno mismo no es evitable. Uno no lo puede evitar. Quiero decir que puede distraerse el tiempo que quiera, pero antes o después uno tendrá que hacerse frente a sí mismo. Entonces, por eso el nombre de terapia de expansión de conciencia. Porque y el curso que normalmente presentamos y publicitamos solo es el primero, básico. Todo lo demás que hacemos, todo lo demás no se publicita, porque si la persona, si uno no ha hecho el trabajo básico, ¿para qué vamos a hablar de otras cosas? Es absurdo. Entonces, por eso no se publicita nada de lo que hacemos, aparte de este primer curso, y bueno, y después ya se verá. Después ya se verá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando presentamos un trabajo verdaderamente transpersonal, cuando se presenta una verdadera práctica espiritual y hacia dónde va dirigido el despertar a nuestra naturaleza original, queda en evidencia el nivel de conciencia donde está uno. Y entonces hay muchos que prefieren la distracción o necesitan tiempo. ¿Por qué? Pues porque toda nuestra vida está empiricada en el nivel de conciencia en el que estamos estabilizados. Si la gente, si las personas, si os dais cuenta del eje fundamental de todas las existencias, de la vida misma, veréis que depende del nivel de conciencia, del aspecto de la conciencia que se está manifestando a través de nosotros. Un cambio en el nivel de conciencia es un cambio en la vida. Bien, entonces hacemos muchísimas cosas más. La práctica en los niveles superiores o verdaderamente espirituales es una práctica diaria y constante, ¿no? Uno mantiene el estado de presencia continuamente, no un ratito el domingo por la mañana, no un ratito cuando dejan los niños en el colegio, no va así, no es de esta forma. Entonces, cuando el paciente empieza a trabajar en profundidad con los problemas y las dificultades de su vida cotidiana, pues empiezan a aparecer todas estas experiencias que, como no hay tiempo, para el paciente no es pasado. Aunque salgan experiencias de la infancia, aunque salgan experiencias de la gestación, del espacio entre vidas, de lo que se llaman vidas pasadas, no hay tiempo, todo está aquí, ahora. Y mientras estas experiencias no estén resueltas, eso está dominando la vida de las personas. ¿No os habéis preguntado por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué soy como soy?
por qué tengo las relaciones de pareja que tengo, o por qué tengo los síntomas que tengo a nivel físico, emocional, mental, si tengo todo lo que en teoría me tiene que hacer feliz, por qué no soy feliz, etcétera, etcétera. Veréis que si sois sinceros, si sois sinceras con vosotras mismas, veréis que al final llegáis al no sé. Ese no sé significa un nivel más profundo. Hemos dicho el nivel físico, el emocional, el mental, un nivel más profundo que algunos lo llaman el inconsciente, con sus diferentes niveles de profundidad. Hay otros que le llaman el subconsciente. Bueno, eso es algo que existe, pero la autoconciencia en general no se da cuenta. Entonces, por eso se le llama subconsciente, porque está debajo de la línea de la conciencia. Pero ese límite se mueve. Si no hacéis nada, es muy fácil adivinar el futuro. Pues va a seguir pasando la misma cosa, un poco diferente, pero esencialmente la misma experiencia. Pero cuando uno empieza a trabajar en profundidad con los contenidos que hay en el inconsciente, a través de la terapia de expansión de conciencia en este caso, entonces empieza a cambiar, empieza a clarificarse, y empieza a soltar los atrapamientos inconscientes que se manifiestan en una estructura de la personalidad, en una forma de pensar, en unas creencias, en un tipo de emociones y en unos síntomas físicos y también en unas circunstancias existenciales, unas circunstancias vivenciales. Todo eso empieza a cambiar. Entonces, en el inconsciente o en el subconsciente hay diferentes niveles de profundidad. ¿Qué quiere decir? Que podemos ir desde lo inmediato, de lo que uno se le ha pasado desapercibido hace un ratito, a lo que hablábamos de las experiencias de la infancia, la gestación, el nacimiento, vidas pasadas, pero eso no es todo. Cuando hablamos de iluminación, uno tendría que preguntarse, ¿qué significa? ¿Qué es la iluminación? ¿Qué es? Principalmente tiene que ver con clarificar, que cada uno tiene que clarificar lo que está oscurecido. Esto de cada uno es muy importante. ¿Sabéis por qué? Porque no hay ningún maestro, no hay ningún terapeuta, no hay ninguna persona, no hay ningún maestro ascendido, ni maestro medio, ni maestro descendido, ni maestro ascensor. No hay nadie, ni con cuerpo físico, ni sin cuerpo físico, que os vaya a evitar el trabajo. O lo ilumináis cada uno de vosotros, o ilumináis todos los aspectos oscurecidos de vosotros mismos, ¿no? Y de vuestra vida, o hacéis el trabajo vosotros, o nadie ni nada lo va a hacer por vosotros. Ya podéis poner velas, podéis poner cirios, podéis pedir a quien queráis, pero ser un pitón no es ser un iluminado. Alguien despierto en conciencia no es un pitón, ni pide a los seres con cuerpo físico ni a los seres sin cuerpo físico. Mientras uno sigue funcionando de esta forma dual, no hay espiritualidad. Os podéis vestir como queráis, podéis recitar los sutras que queráis o las enseñanzas de moda que estén en internet, podéis repetir las palabras de supuestos maestros del pasado o del presente, da igual, todo eso son tonterías. Todo lo que no iluminéis vosotros en vuestra vida, todo lo que no realicéis por vosotros mismos, sigue siendo aún más de lo mismo. Nadie os va a evitar el trabajo. Cuanto más resistencia tengáis, más dolor y sufrimiento. Es lo que hay. Hay lo que hay. Si os gusta bien y si no también. ¿Qué significa? Que la vida nos pide permiso para manifestarse. Sois vosotros
Somos cada uno de nosotros que tiene que abrir las manos y conforme vamos soltando todos los atrapamientos, conforme vamos soltando, ¿qué significa soltar? Conforme nos vamos desidentificando de todo lo que no somos en absoluto, por completo, conforme nos vamos desidentificando de todo eso, desidentificarse no significa que lo tenga que soltar o que lo odie. No, significa que se da la comprensión en mí de que yo no soy eso, aunque eso forma parte de mí. Yo no soy este cuerpo físico, pero el cuerpo físico temporalmente forma parte de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando uno se da tiempo suficiente con la terapia de expansión de conciencia para irse resolviendo, entonces empieza a clarificarse, significa empieza a transparentar su cuerpo físico, las emociones se empiezan a serenar, se empieza a transparentar la mente personal, o lo que llamamos mente personal, y uno empieza a conocerse a sí mismo en profundidad. Y eso permite que empiece este proceso de desidentificación. Significa que si quiero verdaderamente conocer directamente cuál es mi naturaleza original o cuál es la plena potencialidad como ser humano que soy, si quiero verdaderamente vivir en el gozo y en la felicidad, seguir este impulso que las tradiciones llamamos aspiración, es necesario que se dé este proceso de desidentificación y conforme empezamos a desidentificarnos, porque vemos claramente, no seguimos una creencia, sino uno se da cuenta de que me había identificado con algo que es transitorio. Si identificación, identidad significa siempre lo mismo, he de encontrar que es siempre lo mismo. Y si me estoy identificando con cualquier cosa transitoria, significa, uno, que me estoy equivocando, no me conozco, no sé lo que soy, y por eso uno se identifica con cualquier cosa. Dos, ese error de percepción se va a traducir en experiencias de dolor y sufrimiento. Entonces, conforme uno se va desidentificando, permite que en los trabajos con la terapia de expansión de conciencia y también en la práctica, en el entrenamiento que hacemos, pues empiecen a aparecer estratos superiores. Estratos superiores significa estratos más sutiles de experiencia directa. Uno empieza a experimentar en carne propia, por llamarlo de alguna forma, los niveles superiores. De los niveles superiores o de los contenidos o de lo que sale en el trabajo con la terapia de expansión de conciencia, con la práctica espiritual, aquí no voy a hablar en detalle, porque es absurdo. Si uno primero no hace lo básico, si uno primero no ha ascendido el primer escalón, ¿para qué vamos a hablar de los escalones superiores? Entonces, la cuestión es que sí que lo voy a señalar, pero vagamente, pero no voy a hablar explícitamente de lo que sucede, de lo que sale. Cuando la persona se da el tiempo suficiente y recibe la enseñanza y la práctica suficiente, aunque puede pasar en cualquier momento,
el paciente empieza a tener experiencia directa o en la misma, o llamarle comunidades, ¿no? Ese ser humano empieza a tener experiencias directas con el verdadero nivel espiritual, donde la experiencia es completamente diferente. Esas experiencias se traducen de muchas formas diferentes. Uno tiene que aprender ese tipo de, si queréis, de lenguaje, ¿no? Es un lenguaje nuevo, para no errar en su traducción. Lo mejor es no traducirlo, simplemente la experiencia se da. Y por eso también lo del nombre de terapia de expansión de conciencia, terapia en el sentido de acompañamiento. Para mí, y si investigáis un poco de dónde viene el término de terapia, para mí el acompañamiento no acaba en ningún momento. ¿Por qué? Pues porque el acompañamiento en términos de sanación y de desenvolvimiento de la conciencia tiene que llevar necesariamente a la experiencia cumbre en el ser humano, que es la experiencia de nuestra naturaleza original, de vivir de la claridad o experimentar la clara luz de nuestra naturaleza original, pero no como una meta, porque hay muchas personas que esto se lo toman, la experiencia cumbre del ser humano, se lo toman como una meta. No es una meta, es el medio hábil para poder bien ayudar a los demás en términos de conciencia. Como decía antes, gente que ayuda, hay mucha gente que ayuda, pero cuando estamos hablando en términos de conciencia, en términos de sanación o de desenvolvimiento de la conciencia, la experiencia de la clara luz es la experiencia imprescindible para bien ayudar a los demás. Adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tarea no acaba nunca. El entreno no acaba nunca. Hay personas que dicen, ¿cuántas veces tengo que ir a terapia? ¿Cuántas veces me tengo que hacer la protección? ¿Hasta cuándo me tengo que sentar encima de este cojín a hacer nada? Eso es poner una meta. Entonces, cuando hablamos en términos de conciencia y cuando hablamos de terapia, en el sentido de acompañar a cualquier ser a tener la experiencia cumbre de conocimiento sobre uno mismo, sobre el conocimiento de la naturaleza original de todas las cosas, porque la naturaleza original de una cosa es la naturaleza original de todas las cosas, sin división alguna. Y esto es muy importante porque hay personas que dicen que tienen ciertos grados de maestría y se creen que si hago el trabajo bien no volveré a encarnar. Eso es una visión súper infantil. Una visión súper infantil porque el objetivo no es no volver a encarnar. También tendríamos que ver a qué nos referimos, qué nos creemos que es lo que vuelve a encarnar. Porque hay mucha gente que se cree que lo que vuelve a encarnar es un alma y lo toman como una entidad fija. Y hemos dicho antes que todo es impermanente, todo es cambiante. Entonces ahí también habría otra contradicción. El objetivo no es escapar de la existencia. El objetivo no es no es huir de la existencia. Uno se tendría que preguntar por qué no quiere volver. También tendríamos que ver quién es este que se cree que va a volver, ¿no? Porque hay muchas personas que se creen que yo he vivido en vidas pasadas y voy a vivir en vidas futuras. Eso es una visión bastante inocente, ingenua de lo que va todo esto, ¿no? Entonces, no hay nadie desde muerto en conciencia que tenga ese deseo de no volver. Eso es una visión infantil, ¿no? Hay algunos que dicen, no, el auténtico budismo hablaba de eso, ¿no?
quizá el budismo externo, no el íntimo. En el budismo, como en cualquier tradición iniciática, principalmente hay dos tipos de enseñanza. La enseñanza que es preparatoria, que habla sobre el mundo fenoménico, el mundo del karma, el mundo impermanente, y luego hay una enseñanza que es definitiva, que señala directamente a lo absoluto y que solamente se da a las personas que han llegado al punto de poder comprender y de poder realizar lo que se está mostrando, que normalmente solamente es en el núcleo íntimo de X maestro, ¿no? Entonces no hay que confundir lo externo, lo que por necesidad se ha hecho más popular, con la verdadera enseñanza. Entonces, solamente os estoy dando pistas desde el principio para que podáis discernir lo que es de lo que no es. Y es una de las cosas más difíciles, porque si hay tanto engaño y tanta mentira en el mundo físico, uno tiene que utilizar mucho discernimiento en el mundo físico, en los mundos internos todavía más, en los mundos sutiles todavía más. La gente se cree que puede identificar lo que es un maestro. Desde aquí os digo que eso no es así. Es muy difícil. ¿Por qué? Por lo que decía antes, que todas las personas lo único que hacen es traducir la realidad a través de sus filtros y de sus tendencias. No ven al otro, sino ven lo otro filtrado por su propia personalidad. Entonces, esto sería igual que decir, un niño de 4 años puede identificar lo que es un buen padre de lo que es un mal padre. En cierta medida sí y en cierta medida no. ¿Por qué? Pues porque quizá el mejor padre no es el que le dé todos sus caprichos y siempre le diga que sí, pues algunas veces será que no. Y otras veces tendrá que ser contundente y otras veces pues, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy fácil confundirse. Bien, entonces, como decía antes, retomando lo que estábamos hablando, si la persona se da el tiempo suficiente, si se permite en su vida dar el espacio de tiempo, de dinero, de trabajo, de recursos, ¿no? Va a poder acceder a lo que estábamos hablando de los niveles superiores de conciencia del ser. ¿Eso qué quiere decir? Que no todo, cuando uno se tumba y explora el subconsciente, no todo es negativo, no todos son traumas, pero esa es la franja previa y imprescindible, y también son los sistemas de seguridad que tiene la mente para resguardar algo que cuando se hace mal uso de ello es tremendamente negativo, ¿no? Y en la historia se ha visto muchas veces. Entonces, primero, por decirlo de alguna forma, viene el trabajo duro, que es trabajar con lo que llamamos nuestras propias oscuridades, ¿no? Lo que hace que nos duela, tanto de ahora como del pasado. Pero después, en la terapia de expansión de conciencia o en los estados superiores de conciencia, cuando uno los experimenta, hay experiencias extraordinarias que se manifiestan de muchas formas diferentes, pero digamos que tienen su propio lenguaje. Entonces no es todo dolor y sufrimiento, no todo son experiencias traumáticas, sino que si nos damos el tiempo suficiente podremos empezar a gozar, ¿no? Con la terapia de expansión de conciencia, en la experiencia directa, podremos gozar sentados en el zazen, como decíamos antes, sentados en un zazen, aparentemente haciendo nada. Y lo más importante es que todas las experiencias traumáticas de esta vida y de lo que se llaman vidas pasadas, todos los diferentes grados que hablábamos antes de ignorancia, lo que hacen es anclar la conciencia en los niveles inferiores. Inferior significa la vida cotidiana, ¿no? En el plano físico.
casi exclusivamente. Entonces, la conciencia, conforme uno va haciéndose responsable de sí mismo, ¿no? Uno empieza a hacerse responsable de sí, de su vida, y empieza a iluminar las oscuridades que lo están atando a situaciones de dolor y sufrimiento, la conciencia se expande de una forma natural. No hay una varita mágica. Buscar varitas mágicas o maestros mágicos especiales que creamos, que nos van a evitar el trabajo, lo único que hace es que nos duela más y durante más tiempo. Entonces, si os fijáis en lo que estamos hablando durante toda esta charla, de alguna forma debería de ser un alivio para cada uno de nosotros, porque eso que quiere decir que puedo coger la responsabilidad sobre mí, sobre mi vida, y si soy plenamente consciente de que yo lo he creado, hoy yo lo puedo descrear y crearlo de una forma diferente. Hoy en día también está muy de moda el decir, sí, todos somos creadores, hostia, pero es que al ser un creador inconsciente, pues creas situaciones que el resultado es dolor y sufrimiento. A veces salen cacocreaciones a veces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque huelen mal, ¿no? Nos hacen daño, nos crean dolor y sufrimiento a nosotros y a los demás. No podemos evitar no ser creadores. No hay una persona que sea creadora y otra que no sea creadora. Todos somos co-creadores. No nos creamos tampoco. Somos co-creadores de la realidad de nuestra vida. Entonces, si uno se hace consciente, pues hemos creado por ignorancia diferentes situaciones, relaciones, etcétera, que nos causan dolor y sufrimiento. Si me hago responsable de mí mismo y resuelvo eso, empezaré a crear de una forma más eficiente. Pero eso nos pasa en muchas cosas, ¿no? En cualquier oficio pasa la misma cosa. No existe nada tal como ser un maestro de fin de semana, como en esto que llaman ahora Reiki, que no tiene nada que ver con la Reiki medicinal. Nadie se hace maestro en un fin de semana ni en un año. Pensad que en cualquier oficio mundano requiere muchos años de práctica y de trabajo atento para llegar a alcanzar la maestría en cualquier cosa. Entonces, ¿por qué creemos que en términos de conciencia o en términos espirituales uno se puede hacer maestro en un fin de semana o en un año siquiera? Es ridículo. ¿Por qué lo creéis todo eso? No, es que todo es propaganda. El dejar de enfocarnos en los demás, en internet, en el conferenciante de turno, ¿no? El tomar conciencia de todo lo que estamos hablando y sobre todo mirarse a uno mismo, mirarse a su vida y aceptar la responsabilidad de ello nos da el poder de crear algo diferente. Eso forma parte también del estudio, qué circunstancias, el ver cómo podemos crear las circunstancias apropiadas para que surja aquello que queremos que surja. ¿Cuáles son las circunstancias apropiadas para que surja un estado de conciencia infernal, depresivo, rabioso, ávido, etc.? ¿Cuáles son las circunstancias apropiadas para que se dé la luz de la conciencia a través de nosotros? O que podamos experimentar estados de serenidad, de gozo, de felicidad duradera y no dependiente de nada. Entonces, si aceptáis de alguna forma el reto que os plantea la vida, eso hace que podáis adquirir de nuevo el poder de llevar la vida que siempre habéis querido llevar, pero muchas veces os habéis callado, lo habéis mantenido oculto en vuestro interior. Llega un momento en el que uno se da cuenta de que no está en este cuerpo físico. ¿Qué significa? Uno se da cuenta de que a fuerza de desidentificación, después de todo el trabajo que hemos hablado, ¿no? De desidentificación y de darse cuenta de que yo, lo que verdaderamente soy, no está dentro de este cuerpo. O sea,
gente se cree que está dentro de este cuerpo, cada uno de suyo. Pero cuando uno se desidentifica de eso, uno puede experimentar, de hecho se experimenta, y es una de las primeras experiencias significativas, espirituales, que uno experimenta, que es el espacio infinito, donde no hay ningún límite, una unidad absoluta. ¿Eso qué significa? Ya he dicho antes que no voy a entrar en todo esto, solamente lo estoy señalando. Significa que toda la manifestación es mi cuerpo. Entonces, eso da un nuevo sentido a ayudar a los demás, que estábamos hablando antes. Podéis reflexionar sobre todo lo que estamos hablando. Ese no es el nivel cumbre, sino que cuando uno sigue profundizando y de repente accede a un nivel más sutil, de repente uno se da cuenta de que no soy un yo consciente. Hasta ahora uno se siente consciente y es más, la gente dice yo soy consciente, mi conciencia, ¿no? Porque el yo, como se apropia de todo, pues también se apropia de la conciencia, de la espiritualidad, de todo, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta de que la conciencia es universal, de que la conciencia no está parcializada, no está dividida, no está, sino que lo único que existe es conciencia por todos los sitios, por todos los lados. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que existe es solamente la conciencia de que eso existe. Lo que no somos conscientes para nosotros no existe. Hoy en día, incluso los científicos de vanguardia se han dado cuenta de que hay un factor muy importante que es el factor observador, y el estado de conciencia del observador hace que el objeto observado cambie. ¿No? Se han dado cuenta de que la conciencia es fundamental, claro, porque todo lo que existe son las diferentes manifestaciones de la conciencia humana. Ojo, todos los yo conscientes forman parte de ella, no digo que eso no esté incluido. Pero así como la escalera que estábamos hablando antes, del físico, emocional, mental, del subconsciente, etc., pues ahora estamos en otro ámbito donde cada vez se hace todo más sutil, ¿no? Entonces, llega un momento en el que a fuerza de observar, ¿no?, de reflexionar, uno se da cuenta de que en verdad, uno suelta cualquier apego y cualquier identificación a cualquier tipo de manifestación. Uno directamente experimenta la vacuidad, el vacío de todo lo que se manifiesta. En un nivel más sutil, uno puede experimentar, por decirlo de alguna forma, uno puede experimentar un estado de conciencia donde incluso la cualidad lumínica de la conciencia se apaga. Lo mejor que expresa eso es el silencio. Después de un tiempo sin tiempo, lo que aparece es, por llamarlo de alguna forma, la clara luz de nuestra naturaleza original. ¿Eso qué quiere decir? Sería la experiencia directa de que lo único que existe es clara luz, siendo consciente de sí misma e iluminando todas sus manifestaciones. Algunos lo llamarían Dios mismo, ¿no? Dios mismo en todos los planos, ¿no? Haciéndose consciente de todas sus manifestaciones, de las diferentes formas que coge, de sus diversas funciones, y integrando cada uno de esos niveles en su seno. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de que nos desidentifiquemos del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental, de los contenidos subconscientes y de los diferentes niveles que hemos hablado, no quiere decir que de una forma transitoria todo eso forme parte de nosotros.
Lo que pasa es que una vez que uno ha experimentado todo esto, se transforma en una forma de ser y estar en el mundo. Digamos que los parámetros convencionales ya dejan de servir. Bien. Entonces, este es un poco el sentido de todo el trabajo que estamos haciendo. En esta ocasión he hablado de cosas que habitualmente en otros vídeos no he hablado, por lo que decía antes, ¿no? Porque si no, uno al traducirlo a través de sus propios filtros dice, pues yo me creo esto o no me creo lo otro. Es que es indiferente si yo lo pienso o no. Es indiferente. La vida misma nos está hablando. Cuando damos los temarios, cuando lo presentamos, de alguna forma buscamos medios hábiles de poder presentar un poco o de señalar lo que se está haciendo. Pero la vida, como decía antes, no nos pide permiso. Mírate tu dolor, tu sufrimiento, los síntomas, las dificultades te están hablando. La vida misma es tu maestra y te está hablando y te está diciendo por dónde vas bien y por dónde no. Cuanto más te duela, más te estás equivocando. Más distorsión, más distorsionada está tu mente, más distorsionada está tu percepción. No necesitas que ningún gurú, ningún maestro, ningún terapeuta te lo diga. Mírate al espejo, desnúdate y mírate al espejo y verás el resultado de tu creación. Es un poco lo que... Entonces, todo lo que hoy he señalado, que no habíamos hablado antes, es simplemente para que sepáis que no todo se queda en el curso que normalmente presentamos, sino que todo lo demás queda oculto. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no se ha dado un paso, ¿para qué hablar de lo que hay después, ¿no? En esta ocasión, pues hemos abierto un poco de camino en esa dirección. Si tenéis alguna pregunta o queréis comentar alguna cosa. Sí. Quizá podrías hablar un poco de dónde surge la terapia de expansión de conciencia. Bueno, en este momento ya llevo 21 años en todo este mundo. Yo empecé con las tradiciones iniciáticas. No empecé en el mundo de las terapias, sino estoy ordenado Bodhisattva en la tradición budista Soto Zen desde hace ya 17 años. También estoy iniciado como sacerdote en la tradición celta desde hace 17 años. Y estudiando Cábala y practicando también llevo desde el principio, 21 años, ¿no? Entonces, es fruto del entreno y del estudio, de la práctica, sobre todo de ver los resultados en la vida cotidiana, de dónde ha salido todo esto, ¿no? Con la terapia de expansión de conciencia, lo que me permite es que, aunque la persona no esté entrenada, porque, como os digo, en el trabajo del nivel espiritual es el trabajo de entreno espiritual, no es una cosa puntual, sino que es una forma de vivir, ¿no? El entreno está incluido el ejercicio, la práctica y también la vida cotidiana. Entonces, no necesitan las personas llevar 15 años, 10 años o 5 años meditando para acceder a una experiencia traumática que se manifiesta en su vida cotidiana a través de múltiples dificultades, sino con esta técnica, pues sin entrenamiento la persona directamente, si se lo permite, es instantáneo, ya está ahí, porque en verdad ya está atrapada allí. Ya tenéis los otros vídeos que hablan de todo eso, ¿no? Entonces, es una forma directa de trabajar sin necesidad de entrenamiento. Lo que pasa es que todo depende de lo que uno quiera alcanzar. Si uno simplemente quiere resolver un síntoma sin demasiada dificultad, como yo que sé, una migraña, un dolor de espalda, algo sencillo, eso es rápido.
Eso no necesita mucho trabajo. Si alguien quiere trabajar con una depresión, con problemas, las relaciones suele ser un poco más complicado. En las relaciones hay tantas cosas implicadas que ahí suele llevar un poco más de trabajo, ¿no? Entonces todo depende del objetivo de la persona, pues el entrenamiento va a ser uno u otro. Y fruto de todo lo que he estudiado, de todo lo que he practicado y sobre todo pensar que esto es muy importante, ¿no? Que cualquiera que diga que está haciendo un trabajo espiritual debe cerciorarnos de que esté iniciado, de que sea verdaderamente haya hecho el entrenamiento. Si para un cura raso ya hace falta 7 años, creo que eran 7 años antes, ¿no? de seminario, ¿no? Cuando estamos hablando de todo esto, ¿por qué no cercioráis? ¿Por qué hoy en día cualquiera hace un retiro donde se hace meditación zazen? Pues mirad si está ordenado o no, si es un maestro zen o no. Porque si alguien hace o ha hecho cualquier otra disciplina, ¿por qué no os cercioráis? Porque es vuestra responsabilidad. Cuando os tienen que operar el cerebro, ¿verdad que vais a un cirujano que esté documentado? ¿Por qué en la espiritualidad no? ¿Por qué en las terapias no? ¿Por qué os vale cualquier cosa? Así luego el resultado es el que es, ¿no? Entonces, fruto de todo el trabajo, fruto de estos 21 años que también, por supuesto, somos herederos de toda la historia de la humanidad, pues surge esta actualización de algo que en la historia se han hecho de múltiples formas, ¿no? Entonces, de ahí ha surgido el trabajo con la terapia de expansión de conciencia y también todas las formaciones que hay. Hay que estar maduro. No digo que no es para todos los públicos. Hay personas que ahora necesitan otras cosas. Mirarse en profundidad a uno mismo no es fácil, requiere madurez, conciencia. Entonces, para cada persona, en cada momento en el que esté, pues hay una terapia o un curso que es adecuado a esa persona. ¿Alguna cosa más? Sí, otra cosa. Dime. A ver, no sé si me sabe explicar. Por por ejemplo, en un caso que yo sé que es de tal manera, que la razón es esta, pero en cambio yo cojo y hasta que no lo complico me sigo creyendo que es de otra manera, sabiendo que no lo estoy haciendo bien. Por ejemplo, con pareja, ella hace alguna cosa, yo sé que está correcta, pero yo, hasta que no le doy la vuelta, me quiero creer que no es como se tiene que hacer, sabiendo que es correcta. Claro. En cambio, y entonces llega un momento que ya me lo cojo hasta mal. Claro. Y luego cuando han pasado las horas o lo que sea, sé que estaba equivocado, pero ya lo sabía desde el principio. Sí. Bueno, puedes estar contento porque esto es fruto del trabajo que has hecho. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que está más verde ni siquiera se da cuenta de que su punto de vista es erróneo. Se cree que ese es el correcto porque hablábamos antes, ¿no? Porque cada uno se cree que su punto de vista es el correcto, porque él lo está percibiendo así. Entonces, cuando uno está más maduro en conciencia, se da esta división. Por un lado, veo que eso es correcto, pero todavía el otro aspecto, la otra forma de ver antigua, todavía se está revelando para mantenerse. Entonces, quiero salirme con la mía, el yo siempre es egoísta, eso de un yo generoso, todo eso no existe. Un yo es egoísta, un ego es egoísta, es una forma de funcionar, ¿no? Entonces, dice, vale, ya veo que esto que hace es correcto, pero yo quiero que haga otra cosa. El yo antiguo, ¿no? Con su patrón establecido, todavía está ahí intentando mantenerse, intentando luchar. Y entonces es un momento muy difícil, porque entonces hay conflicto, donde antes no. Antes, cuando solamente está uno siguiendo ciegamente, o sea, inconscientemente su patrón, dice, esto es así, punto. No hay más que hablar, está claro que esto es así. Cuando uno empieza a desenvolver más conciencia, empieza a identificar que
no, pues estaba errado. Como lo veía antes, no es, porque ahora veo una realidad más clara, ¿no? Y veo que es de una forma diferente. Ya, pero hay un tránsito que mientras no muera del todo, uno está peor porque entra en conflicto consigo mismo. Por un lado veo que eso está correcto, que eso está bien, o que yo tendría que ser así, y por el otro lado la idea o el patrón antiguo sigue funcionando. Entonces, aparte, está el conflicto, ¿no?, entre uno y otro. Esta parte antigua, este patrón antiguo tiene que morir y uno permitirse. Pero eso necesita ese cambio de identificación y darte cuenta de que tú no eres eso. Porque mientras tú te identificas, que es lo que sucede, mientras uno se identifica con ese yo o con esa forma de funcionar, es muy difícil acabar con eso porque significa acabar conmigo mismo. Entonces uno tiene que darse cuenta de que el que está observando es algo diferente de esos dos polos. Entonces uno lo está observando esos dos polos desde una dimensión más profunda, que es de la forma donde se puede adquirir un nuevo estado de conciencia. Esa forma negativa, en mi caso, tiene mucho poder. Lo tumba al otro fácil. Lo que pasa es que estas formas negativas o estos patrones mentales están alimentados por experiencias de lo que llamamos de esta vida o vidas pasadas. Por eso es tan importante el ir disolviéndolas. ¿Para qué? Para que este yo o esta personalidad cada vez tenga menos energía, cada vez tenga menos soporte, menos apoyo y se vaya disolviendo. El trabajo es de disolución. Verdaderamente el trabajo de desenvolvimiento de la conciencia es un trabajo de disolución, no es de adquisición, ¿no? Entonces, ahí lo que impera es el principio de conciencia. Cuando tú te des cuenta de que verdaderamente eso es así, el aspecto antiguo no tiene nada que hacer. Tiene poder mientras tú le des poder. Y tú le das poder con cada decisión que tomas. Será eso, porque No, tienes que comprobar si eso es así o no. A vosotros también os digo que no tenéis que creer nada de lo que se dice aquí ni en los otros vídeos, sino verdaderamente comprobar si eso es así o no. Si no, estaríais prostituyendo la enseñanza, si os lo creéis. Si empiezo diciendo que os creáis, ¿no?, que el nivel de las creencias es un nivel ignorante, pues no hagáis de todo esto una creencia. Entonces, hay que comprobar que las cosas son así, sobre todo utilizando la vía negativa. ¿Alguna cosa más? ¿Lo podemos dejar aquí? Vale, pues muchas gracias por vuestra atención y tengáis mucha suerte.